esteroideas. Están los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides se encargan de regular la glucosa en nuestro cuerpo y los mineralocorticoides se encargan de regular las sales. Todas estas son hormonas esteroideas, pero quedamos que las primeras tres son las de naturaleza sexual. ¿Ok? Va de nuevo, testosterona, estrógenos, en donde tenemos la estrona, el estradiol y el estriol. ¿Okay? Aquí vemos lo que es el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que se encarga de regular la glucosa en nuestro cuerpo y es un antagonista de la testosterona. Mientras que la testosterona es anabólica, el cortisol es catabólico. Habíamos visto ya en la parte de nutrición que el cortisol se segrega cuando hay niveles bajos de glucosa y que el famoso catabolismo muscular no es más que la degradación de la proteína en aminoácidos para convertirse en glucosa y que eso se llama gluconeogénesis y es una ruta metabólica. Esta es la famosa hormona catabólica. Entonces, no todas las hormonas esteroideas son anabólicas. Esta es catabólica. Aquí vemos también lo que es la progesterona. Como pueden ver, aquí tenemos tres anillos hexagonales y un anillo pentagonal. Todas tienen esa estructura. Aquí vemos que tres anillos hexagonales, un anillo pentagonal. Lo mismo. ¿Ok? Esa estructura se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Es la que representa a el colesterol. ¿Ok? En este caso, a las hormonas esteroideas. La vida media en sangre de una hormona o medicamento se le conoce también como semidesintegración. Y es el tiempo que transcurre entre la aplicación o toma de un químico hasta que su concentración disminuye a la mitad. En la farmacodinamia se le denomina como tiempo medio, y la duración de esta puede ser de horas, días o semanas. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, vamos al médico, nos mandan un antibiótico cada 12 horas, quiere decir que su vida media en sangre es de 12 horas. Si nos mandan cada 8 horas, la concentración media es de 8 horas. Si nos lo mandan algún medicamento una vez a la semana, quiere decir que su vida media en sangre es de una semana. La vida media en sangre es cuando está el pico máximo de concentración. Supongamos que el medicamento dura en sangre 15 días. Cuando baja a la mitad, a la semana, eso sería su vida media en sangre. Es cuando se recomienda, cuando el médico te manda el antibiótico para que lo vuelvas a tomar, cuando va exactamente a la mitad de su desintegración, es decir, cuando está en su semidesintegración. ¿Sale? Aquí vemos cómo viaja la hormona a través del torrente sanguíneo. Quedamos que viaja, en este caso, la testosterona unida a una proteína ligadora. ¿Por qué? Porque no es soluble en agua. Entonces necesita unirse a una proteína para poder viajar. Viaja a través de la sangre hasta llegar a la célula o u órgano diana, en donde va a encontrar a su receptor. Al encontrar al receptor, quedamos que embonan, y al momento de embonar le transmite un mensaje. La testosterona dice, sintetiza proteínas, actina, miosina, que son las proteínas que están en el músculo, ¿verdad? En la sarcómera. Aquí vemos en la célula el citoplasma, la membrana celular y el núcleo. Quedamos que es la célula en donde se encuentran los receptores y que dependiendo del tipo de hormona que sea, va a ser la localización de su receptor. Cuando el receptor
se encuentra, en el caso por ejemplo de la testosterona, se encuentra en el citoplasma, tiene que penetrar la membrana celular. Por el contrario, las hormonas que son proteicas tienen su receptor en la membrana celular porque no pasan. La acción de la testosterona. La testosterona modula la expresión genética yendo al músculo y copiando la información genética en el núcleo para construir proteínas. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el núcleo de la célula, complejo hormona receptor. Aquí vemos el receptor. Aquí vemos la testosterona, llega, se une al receptor, se hace el complejo hormona receptor y entonces copia la información al ADN en donde se modula la expresión genómica. Aquí vemos el citoplasma de la célula. Esta es la célula, esta es la parte de afuera de la célula, esta es la membrana, citoplasma, y se va al núcleo en donde se encuentra la información. ¿Ok? El mecanismo de acción anabólico, que tiene que ver con los factores de crecimiento y no con la modulación del gen, no van al núcleo. ¿Ok? Tal es el caso de la insulina, que capta aminoácidos y proteínas en el músculo, pero también grasa en el tejido adiposo. Aquí la diferencia es que la insulina lo que va a hacer es meter los nutrientes dentro de la célula, carbohidratos, glucosa, aminoácidos, pero también tenemos no solamente células musculares, que son, digamos, en donde se encuentran los aminoácidos y los carbohidratos, en este caso el glucógeno, sino que también tenemos células adiposas. Y las células adiposas también crecen. Entonces la insulina puede ayudar al transporte de glucosa y proteínas, pero también puede ayudar al transporte de grasas y al almacenamiento de estas. Para mantener la glucosa en sangre estable durante el día se requieren 9 hormonas y 5 glándulas. Todo esto nada más para que la glucosa en sangre se mantenga estable. ¿Okay? Aquí tenemos lo que habíamos visto de la homeostasis, cómo funciona lo que sería, por ejemplo, la retroalimentación negativa y positiva. Por ejemplo, vamos a hablar de la glucosa. Tenemos la insulina y tenemos el glucagón. La insulina, vemos nivel bajo de glucosa, se manda la señal al páncreas y el páncreas dice, libera más glucagón para que el hígado descargue glucosa a la sangre, obviamente en la reserva hepática que tenemos de glucógeno. Y en el caso de la insulina es otra cosa, es lo contrario. La insulina segregada por las células beta del páncreas lo que hace es tomar glucosa de la sangre para introducirla al músculo. Son dos cuestiones opuestas, son dos mecanismos opuestos. A esto se le llama retroalimentación negativa o positiva. Quiere decir que de esta forma yo puedo mantener la homeostasis si lo que quiero es tener nivel de glucosa estable. Mi cuerpo va a decir, meto más glucosa al músculo o saco más glucosa de mi hígado, porque es disponible, es más fácil y es más disponible. Y lo mismo sucede con muchos otros sistemas de control que tenemos en el cuerpo. Vemos, bueno, en este caso es el estímulo, la glándula, cómo actúa la hormona, segrega en las células alfa del páncreas hacia, en este caso, el receptor, que es el hígado. Manda el glucagón, es una hormona igual que la insulina. El receptor sería el hígado, el órgano diana, o las células que toman la glucosa en la sangre y se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. Existen mecanismos de regulación como pueden ser pares antagónicos, que eso es lo que vimos, son opuestos.
mecanismos de retroalimentación positiva o negativa, como es el caso de la testosterona cuando se utiliza de manera exógena. En este caso, en los pares antagónicos, como estamos viendo aquí, uno se encarga de regular, o sea, disparan acciones distintas. En el caso de la testosterona, la retroalimentación negativa quiere decir que si mi cuerpo detecta niveles de testosterona muy elevados, lo que va a hacer es inhibir la producción de hormonas liberadoras de gonadotrofinas, y lo que va a hacer es dejar de producir testosterona en mi cuerpo. Esa es una manera también de regular la testosterona que está presente en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy metiendo 250 miligramos de testosterona y mi cuerpo produce 10, 15 miligramos a lo mucho, pues como es un súper trancazo de testosterona, mi cuerpo va a decir, frénalo. Eso se llama retroalimentación negativa. En el caso de la testosterona, cuando se utiliza de manera exógena y el cuerpo deja de producir, cuando el cerebro envía al testículo la señal de retroalimentación negativa, y sucede lo contrario cuando la hormona luteinizante, que es una hormona gonadotropina, envía al testículo la señal de producción de testosterona. Esto es una retroalimentación positiva. Sería lo contrario. Cuando hacen un post-ciclo, se maneja lo que sería la retroalimentación positiva. Aquí lo que haría, en este caso la hormona luteinizante, sería mandar la señal de que hay testosterona baja y entonces hay que subirla. La glándula pituitaria o hipófisis es la glándula maestra del sistema endocrino, y el cerebro es el órgano maestro del sistema nervioso. Ambos se coordinan con el sistema de coordinación que es orquestado por el hipotálamo. El hipotálamo desde aquí manda la señal a todo el cuerpo para regular la secreción de todos estos mecanismos, en donde vemos el hipotálamo, cómo va viajando la señal hacia la hipófisis o hemipófisis para poder liberar, en este caso, por ejemplo, hormona luteinizante o hormona folículo estimulante. En este caso, la folículo estimulante te hace sintetizar testosterona. La testosterona lo que hace es estimular las células de Leydig para que las células de Leydig produzcan en los testículos la testosterona como tal, ¿no? Entonces, folículo estimulante, síntesis de testosterona que se forman en las células de Leydig y estimula los testículos. Y la luteinizante lo que hace es estimular las células de Sertoli para que haya espermatogénesis dentro de los túbulos seminíferos. ¿Ok? Aquí vemos que esto es una señal que envía desde arriba el hipotálamo para regular, y es el que va a mandar a las glándulas las señales de que tenemos que segregar cierta hormona. La hipófisis, vemos, bueno, aquí esta tabla, todos los voy a pasar para que lo tengan ustedes. Vamos a ver cuál es la hormona, lugar de secreción, naturaleza química, órgano blanco o diana y el efecto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en la adenopófisis se segrega la hormona que estimula la formación de glucocorticoides, la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Esto es de lo que realmente se encarga nuestro cuerpo, de todos estos mecanismos para producir testosterona. Entendiendo esto y teniendo esta información, van a comprender por qué vienen los efectos secundarios por la supresión de la producción de testosterona, y por qué cuando hacen mal un post-ciclo se tienen muchos problemas, porque esto se desbalancea y se pierde. Entonces, la testosterona y los esteroides anabólicos androgénicos. Vimos que los esteroides anabólicos androgénicos son sustancias grasas derivadas del colesterol. Su estructura se compone de 3 anillos hexagonales y un anillo pentagonal. Esto es la testosterona, no es una jeringa. El nombre testosterona proviene de testis, que proviene de testigo,
Éster proviene de que se deriva del colesterol, y ona porque tiene en su estructura un radical cetona. Testigo, éster porque proviene del colesterol, y ona porque tiene un radical cetona. Dentro de las hormonas esteroides, las hormonas esteroides se sintetizan a partir del colesterol y quedamos que tienen clasificación: las sexuales, que mantienen la especie y se producen en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son las glándulas sexuales. En las mujeres son los ovarios, en los hombres son los testículos. Tenemos los andrógenos, estrógenos y progestágenos. Las que regulan el metabolismo mineral y energético y mantienen al individuo y a su medio interno en equilibrio. Glucocorticoides, ahí está mal escrito progestágenos, es con G. Glucocorticoides, mineralocorticoides y vitamina D. Estos regulan el metabolismo mineral y energético. Las hormonas esteroides tienen este nombre pues contienen un radical químico llamado alcohol o hidroxilo. Poseen una estructura cíclica gracias a que poseen átomos de carbono. Cíclica quiere decir que está cerrada, ¿no? Y poseen átomos de carbono. ¿Okay? El carbono es la base de la química orgánica y posee 4 valencias ocupadas por hidrógeno. Estas son las valencias. Estas de aquí. Y aquí están ocupadas por hidrógeno, por una molécula de hidrógeno. El carbono puede formar grafito o diamante. Y el carbono está presente en prácticamente toda la química orgánica. Un diamante simplemente son moléculas de carbono muy complejas que lo hace lo más duro que existe. Y por ejemplo el carbón con el que ustedes prenden un asador es algo como es lo mismo que el grafito que está en el lápiz. Es algo que se puede deshacer sin ningún problema. Tú puedes pisar un pedazo de carbón. Y esto depende de su estructura gracias a que puede formar compuestos cíclicos como pentágonos, hexágonos, etc. Ya vimos que por ejemplo aquí tenemos hexágonos y tenemos pentágonos, ¿verdad? Un ciclo pentano es este. Un ciclo hexano, por ejemplo, es eso, ¿no? Aquí lo tenemos de nuevo. Esto se llama ciclo pentano peridrofenantreno. Son derivados del ciclo pentano peridrofenantreno y pertenecen a este grupo. Los esteroles, como el colesterol, la vitamina D, las hormonas sexuales como testosterona, estradiol o progesterona, y las hormonas de la corteza suprarrenal. Conociendo esta molécula, vamos a entender qué modificaciones les han hecho a la testosterona para que pueda ser otro fármaco distinto y tenga otro mecanismo de acción o funcione de manera diferente. También cuánta va a ser su vida media en sangre, entre otras cosas. Pero, ¿qué onda con todas estas esquinas? Bueno, estos son los carbones. Y aquí es en donde van a hacerles las modificaciones para que tenga, como les decía, otro mecanismo de acción o trabaje de manera distinta. Y a partir de ahí se construyen la boldenona, la testosterona, el enantato, el cipionato, la trembolona, la nandrolona, el estanozolol, y todos son una variación de esta molécula de testosterona. ¿Y cómo vamos a saber en qué carbón? Si yo les digo, pues en el carbón 17 vamos a hacerle una modificación en posición alfa, ¿no? Vamos a poner un radical alquilo. Ahorita vamos a ver qué son los grupos funcionales para que entiendan qué es lo que compone todo esto. Pero los carbones se miden así. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y aquí estamos en contrario al reloj, ¿no? El 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Después aquí ya nos vamos para el lado del reloj. El 10, 11, 12, 13, 14 y luego regresamos 15, 16 y 17. Ajá, aquí.
Por ejemplo, a los que son orales se les hace una modificación en el carbono 17, que es este de aquí, en posición alfa, para que sobrevivan al primer proceso hepático. Si nosotros tomamos un esteroide de manera oral y normal, nuestro hígado lo va a metabolizar y no va a pasar ni el 10%, lo que va a hacer que no sea biodisponible. Entonces las modificaciones a todas las estructuras de todos los esteroides se van a hacer a partir de esta molécula, el ciclopentano perigrofenantreno, en donde estamos viendo cada uno de los carbones. ¿Por qué dice A, B, C, D? Bueno, pues esa es la letra de cada uno de los anillos. Entonces aquí tenemos el anillo A, tenemos el anillo B, el anillo C, el anillo D. Y si le quieren hacer una modificación en el carbón 14, bueno, pues aquí es este de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ahí está de nuevo el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hacia acá, hacia el lado contrario. Todo esto lo pueden estudiar, se lo pueden aprender, y después ustedes pueden, si ustedes ponen en Google, ponen molécula de dianabol, molécula nandrolona, molécula estanozolol, van a verla y van a ver las alteraciones y ya la van a entender. Ya van a entender, sí es cierto, el estanozolol es 17 alfa alquilado, sí tiene una modificación en posición alfa en el carbón 17 y tiene un radical alquilo. Vamos a ver también qué son los grupos funcionales, para qué sirven. Todo eso que ven ustedes, OH, RO, esos son grupos funcionales. Gracias a la enzima esterasa, los carbones de la testosterona se van liberando desde el último hasta el primero para que entonces pueda ser una sustancia biodisponible. Los grupos funcionales son estos y son los que nos van a decir y nos van a ayudar agregándole esto, qué características tiene un esteroide y por qué es más o menos soluble, por ejemplo, en grasas o en agua. El radical hidroxilo lo hace más soluble en agua, no completamente, ningún esteroide, porque es graso, va a ser disponible, va a ser soluble en agua. El radical cetona también lo hace un poco más soluble en agua. El radical metilo lo hace más soluble en grasa. El radical carboxilo lo hace más soluble en grasa. Y el que más soluble en grasa lo hace es el radical éster. RCOOR. Por eso es que cuando van a ponerle cuando van a utilizar un fármaco, están hablando de un fármaco, preguntan ¿qué ésteres de testosterona tiene el sostenón? Pues tiene un isocaproato, decanoato, fenilpropionato y propionato. Eso es un éster. ¿Ok? El radical éster es lo que nos va a permitir, que además de que lo hace más soluble en grasa, nos va a permitir disolver una mayor cantidad de la sustancia o miligramos, y obviamente al hacerlo más soluble al esteroide nos permite que no solo al disolver, sino que además vamos a poder saber cuál es la vida media, porque vamos a tener una mayor cantidad de miligramos. Entre más carbones tiene el éster, entonces nosotros podemos disolver una mayor cantidad y tiene una mayor duración, ya que se van rompiendo los carbones. El radical éster es el encargado de ayudar a la testosterona que disuelve en aceite, y entre más grande es el éster, más miligramos puede disolver. Este es el radical éster. De acuerdo a la modificación en los grupos funcionales, cambiarán sus características químicas, y es a partir de aquí en donde se puede desarrollar diferentes sustancias. Al agregar un radical hidroxilo, la sustancia es ligeramente más soluble en agua, por ejemplo. La progesterona es una hormona esteroidea y su nombre proviene de pro, en favor de, G, estación éster, que es un esteroide, y ona, que contiene un radical cetona. ¿Okay? Entonces ya vimos que el nombre también de las hormonas esteroideas tiene una etimología química, ¿no? Y funcional. ¿Por qué? Porque es progesterona. Entonces una mujer con niveles de progesterona más elevados pues va a quedar embarazada con una mayor facilidad, ¿no?
Las propiedades de la progesterona son: promueve el embarazo, controla el metabolismo de las hormonas tiroideas, tiene beneficios sobre el sistema nervioso y la mielina, favorece a la producción de colágeno y a la densidad ósea, modula el sueño, favorece la retención de líquido porque interactúa directamente con la hormona aldosterona. Esa es la que se encarga de retener el sodio. Y bloquea la producción de gonadotropinas. Las gonadotropinas, ahorita vamos a ver qué son, pero les adelanto, son las hormonas que se van a encargar de la producción de testosterona. ¿Okay? En este caso la luteinizante. Si yo lo que quiero es producir más testosterona, no me conviene tener niveles altos de progesterona, porque va a frenar la producción de testosterona. Entonces, progesterona alta, menos testosterona. No queremos progesterona en cantidades altas, pero sí queremos tener los beneficios, por ejemplo, en el sistema nervioso y la mielina, controlar el metabolismo de las hormonas tiroideas y, bueno, modular, por ejemplo, el sueño. Esto hace la progesterona. Esa es la progesterona. Esa es la función de la progesterona. Así de claro. Progesterona. Pro en favor de éster, que es un esteroide, ¿no? G de gestación. Iona porque tiene un radical cetona. Ahora los estrógenos, que también son hormonas esteroideas, y también vemos el ciclopentano peridrofenantreno, que todo esto se produce a partir del colesterol. Los estrógenos se producen en los ovarios y el testículo y son producidos por la hormona luteinizante y también provienen del colesterol a partir de la conversión siguiente: colesterol, progesterona, testosterona y estrógenos ya por aromatización. Entonces los últimos de la cadena son los estrógenos. El orden es colesterol, progesterona, testosterona, estrógenos por aromatización. ¿Qué es la aromatización? La conversión, en este caso de testosterona a estrógenos cuando pasa por la enzima aromatasa, que es lo que habíamos visto. Los esteroides provienen del colesterol a partir de prohormonas como la androstenediona. ¿De dónde proviene la progesterona? De la progesterona a la testosterona y de la testosterona a los estrógenos. ¿Okay? Entonces, la androstenediona, que no es una hormona, es una prohormona, es la que nos va a ayudar a producir la progesterona. A partir de ahí, como vimos el orden acá atrás, se va del colesterol, la androstenediona, progesterona, testosterona, estrógenos. Y los estrógenos promueven el desarrollo de las características sexuales secundarias en la mujer, porque las primarias pues es el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? Pero las características sexuales secundarias son la voz aguda, aumento de la cadera, desarrollo de los órganos genitales, acelerar el crecimiento lineal, o sea, arriba, altos. Por eso las niñas son más altas cuando están chiquitas. Y pues, ¿qué vuelve? No hay nada más. ¿Qué es lo que hay? Disminuye la masa muscular. ¿Queremos estrógenos? Si queremos masa muscular. No. No. Favorece la acumulación de grasa subcutánea porque es hipertrófica en el tejido adiposo. ¿Queremos estrógenos? No. ¿Altos? No. Disminuye la hormona luteinizante por retroalimentación negativa, la que produce testosterona. ¿Queremos estrógenos para el culturismo? No, poquitos, nada más. Favorece la densidad ósea. ¿Quieren densidad ósea? Sí. Entonces no la puedo quitar por completo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero meter un anastrozol para que no haya estrógenos, ¿qué va a pasar? Osteoporosis. Exactamente. Por eso las viejitas, cuando ya tienen una cantidad muy baja de estrógenos, tienen osteoporosis. Exactamente. Entonces, no queremos disminuir masa muscular, no queremos acumulación de grasa, no queremos disminuir la hormona luteinizante, una de las hormonas gonadotropinas. No queremos, bueno, queremos favorecer a la densidad ósea. Pero aquí tiene algo muy padre.
eleva los niveles de colesterol o lipoproteínas de alta densidad, HDL. Ese es el colesterol bueno. Entonces, voy a quitar los estrógenos con un medicamento. En el hombre aumenta la libido. Voy a quitar los estrógenos. No. Posee una mayor cantidad de receptores como la glándula mamaria, la matriz, el tejido adiposo y la próstata. Entonces, pero ojo, ¿qué es la libido? Líbido es otra cosa, el líbido es otra cosa. Líbido quiere decir pálido, amoratado, es otra cosa. Entonces, cuando dicen es que me bajó el libido, se te quitó lo pálido, lo morado, lo moretoneado. Es la libido. La libido es el deseo sexual, las ganas de, ¿ok? Entonces, la testosterona aumenta la libido. Cuando hay niveles bajos de testosterona, porque no se realizó un post-ciclo de manera adecuada, que es un efecto secundario del uso de esteroides, disminuye la libido, ¿ok? Pero entonces vemos que los estrógenos no son lo peor, pero tampoco son lo mejor. Entonces tenemos que tener niveles correctos, niveles adecuados de estrógenos en nuestro cuerpo, ¿verdad? La testosterona de nuevo, ciclopentano peridrofenantreno. El nombre de la testosterona vimos que proviene de testis o testigo. Éster, esterol, colesterol. Ona porque tiene un radical cetona. Testis, testigo. ¿Por qué testigo? Cuando nace un bebé, ¿cómo te das cuenta si es niño o es niña? Porque le ves si tiene o no tiene pajarito, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que tiene testículos, de ahí viene la palabra testículo, porque testículo viene de testigo, quiere decir que con eso se atestiguaba antes que era un niño, porque tenía testículos. Entonces, testículo viene de testigo, ¿ok? De testis. Entonces, aquí vemos en la molécula de la testosterona el lado superior, el lado B, ¿ok? Vemos los carbones. Aquí vemos, por ejemplo, el carbón 17 con el radical alcohol, el lado inferior, que es el lado A, y la parte de acá abajo. Y esta es la fórmula de la testosterona, la fórmula química de la testosterona es esta. ¿Okay? Y aquí nos está indicando las modificaciones que tiene en cada uno de sus carbones, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, etc. Esto es la testosterona. Esto es lo que produce este es el efecto que produce la testosterona cuando actúa sobre los receptores que se encuentran en las células y manda la señal que dice sintetiza una mayor cantidad de proteínas. Esa es la función de la testosterona. Esto, que sea niño, el bebé, que desarrolle sus órganos sexuales de manera adecuada, y las características sexuales o los caracteres secundarios, que sería la voz gruesa, masa muscular y también algunos otros factores como la agresividad, entre otras cosas. Sin embargo, la testosterona también se va a encargar de la producción de espermatozoides, de su maduración y de muchas otras cosas. Entonces, por eso son hormonas sexuales, no nada más son hormonas anabólicas. La testosterona se sintetiza en los testículos, en las glándulas suprarrenales y en las glándulas suprarrenales una cantidad muy pequeña, principalmente en los testículos, y produciendo un hombre de 2 a 11 miligramos al día más o menos. 11 miligramos, estamos hablando de un joven que está en la flor de la pubertad y está todo lo que da, entonces está produciendo 11 miligramos de testosterona y 2 miligramos, 3 miligramos, a lo mejor un adulto mayor que ya bajó su producción de testosterona considerablemente, y entonces es cuando un médico le dice que le recomienda una terapia de reemplazo hormonal.
le recomiendo una terapia de reemplazo hormonal para sustituir, precisamente, para reemplazar la testosterona que su cuerpo ya no está produciendo. Porque la testosterona, vamos a ver ahorita los beneficios que tiene, y es importante tenerla en niveles estables. En la mujer se producen los ovarios en una cantidad de 1 miligramo al día, o sea, poquitito. Entonces, por eso cuando la chava llega y te dice, es que yo no quiero hacer pesas porque yo no me quiero poner espaldona como tú, pues tienes 10 veces menos chance que un hombre de ponerte así. Entonces eso no va a pasar. O sea, así cuando dicen, no, es que yo no quiero hacer brazo porque no me quiero poner como tú, y dices, no va a pasar. Chícale, ándale. O sea, realmente eso no es probable. Entonces, vemos que se sintetiza la testosterona gracias al eje hipotálamo hipofisiario testicular a partir de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la hormona luteinizante y folículo estimulante. Las células de Leydig es en donde se produce la testosterona y las células de Sertoli en donde se producen los espermatozoides. La luteinizante trabaja sobre las células de Leydig y la hormona folículo estimulante es la que estimula las células de Sertoli. ¿Ok? Aquí vemos el hipotálamo, aquí, mandando una señal a la hipófisis anterior para que la hipófisis anterior actúe sobre las células intersticiales para estimular la producción de testosterona. Manda la señal, actúa sobre las células de Sertoli mediante ellas sobre el desarrollo de espermatozoides, la folículo estimulante, hasta las gónadas. Igual el hipotálamo, las hormonas gonadotrofinas, y también, bueno, puede hacer que se produzca la testosterona. La hormona luteinizante estimula las células de Leydig para la síntesis de testosterona, yéndose a la sangre o estimulando las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. Aquí vemos las células de Leydig. Aquí es en donde se produce la testosterona. Esta es una foto. Ahí están las células de Leydig. Aquí al ladito están las células de Sertoli. Aquí está la producción de espermatozoides. Vemos que está todo muy entrelazado. El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Se llama hormona liberadora de gonadotropinas, así como la tirotropina, que se encarga de, es una hormona que estimula la producción de otra hormona. Gónada, glándula sexual, gonadotropina, gónada. Tropina de trophein, que significa alimentar. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas, porque trophein puede ser con pH o puede ser con F. Son las que estimulan estas glándulas, las que estimulan esta producción de estas hormonas, que son las que van a estimular la producción de testosterona, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la que les mandan en el postciclo. Cuando les mandan hormona gonadotrofina coriónica humana, les están mandando una hormona que va a promover la producción de hormona luteinizante y de folículo estimulante. Ese es el por qué les mandan el choragón o el choriomón o cholal. Digo, no, ese es el profácil, perdón. El cholal es complejo con minerales. El choragón, el gonagor también, el choriomón, todas son hormonas gonadotrofinas coriónica humana, que lo que hacen es estimular la producción de testosterona. A partir de la retroalimentación negativa, el hipotálamo suprime la producción de hormona gonadotrofina, por lo que la testosterona deja de producirse cuando se está utilizando de manera externa, por retroalimentación negativa. Entonces el hipotálamo dice, cámate por favor. Considerado que la dosis exógena es mucho más alta que la que el cuerpo produce.
La hormona liberadora de gonadotropinas es un péptido de 10 aminoácidos estimulando la hipófisis para la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante de manera pulsativa, no es constante. La hormona gonadotropina coriónica humana se produce en la placenta y es muy similar a la hormona, por lo que su función como ligando agonista de la hormona luteinizante, ya vimos lo que es un ligando agonista. Entonces, a ver, si yo meto hormona gonadotropina coriónica